Seguimos con la clase 1.9 llamada ángulo de depresión y tenemos el problema inicial que nos dice: un fotógrafo profesional desea tomarle una foto a una granja que observa desde un globo aerostático que está a una altura aproximada de 475 metros del suelo y a una distancia de 850 metros de la granja, y nos pide observar la figura. ¿Cuánto mide el ángulo θ si la línea punteada es horizontal? Bien, el fotógrafo nos dice que se encuentra en este globo aerostático, que se encuentra a una altura aproximada de 475 metros del suelo y a una distancia de 850 metros de la granja, es decir, esta distancia de acá, que nos representaría nuestra hipotenusa, porque acá observamos de que este sería nuestro ángulo recto, entonces esta sería la hipotenusa. Entonces nos pide que cuánto mide el ángulo θ, es decir, este ángulo, si la línea punteada es horizontal, es decir, esta línea de acá. Entonces, tenemos la solución. Se etiquetan A, B y C los vértices del triángulo formado. Tenemos acá A, B y C. Entonces, el ángulo CAB, es decir, este ángulo de acá, CAB, este de acá, es igual a θ, ya que la línea punteada es paralela a AB. Es decir, esta línea punteada de acá arriba, que nos representa a este ángulo θ, esta línea punteada es horizontal al suelo prácticamente, que está formado por AB. Entonces, hay una como propiedad que nos dice que si tenemos dos rectas paralelas y tenemos una tercera línea que va cortando a esas rectas, los ángulos que se van formando son iguales. Es decir, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Y este ángulo que nos sobra aquí sería igual a este otro ángulo que nos haría falta aquí para completar los 180. Entonces, pero ahorita lo que nos interesa es que este ángulo θ es igual a este otro ángulo por esa propiedad, como A y B, que es el suelo, es paralela con esta línea punteada, entonces este ángulo θ va a ser igual a este, por esa razón. Entonces, utilizando razones trigonométricas, se tiene que seno de θ va a ser igual a 475 entre 850. La definición de seno es opuesto entre hipotenusa, entonces este sería el lado opuesto y esta sería la hipotenusa, por eso es que 475 entre 850. Utilizando la calculadora, como necesitamos encontrar el ángulo, debemos despejar el ángulo. Entonces, el seno va a pasar como inverso. Entonces, vamos a presionar Shift y luego seno, entre paréntesis 475 entre 850. Eso nos da 33.97. Por lo tanto, θ es aproximadamente 34 grados. Como acá, aproximando las décimas, este 7 aproximaría a este 9 y se forma otra unidad. Entonces es por eso que este 3 pasa a ser 4, entonces aproximadamente 34 grados. Y tenemos la definición. Si un observador se encuentra por encima de un objeto, al ángulo que se forma entre una línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto se le llama ángulo de depresión. Por ejemplo, el ángulo θ que aparece en el dibujo del programa inicial es un ángulo de depresión. Otra forma de determinar el ángulo de depresión es la siguiente. Tenemos acá esta línea imaginaria que nos dice la definición, que es también la línea punteada. Entonces, un ángulo de depresión siempre va como a dirigirse hacia abajo de la línea punteada. Siempre. Entonces, tenemos la línea y se va a mover hacia abajo. Siempre va a tener esa característica los ángulos de depresión. Entonces, vamos a resolver un problema. El número 2 que nos dice: desde la parte alta de un viejo edificio, un niño observa a un perro que se encuentra en la calle. Entonces, acá más o menos hice como el esquema del ejercicio y nos dice que
En la parte alta de un edificio, un niño observa a un perro que se encuentra en la calle. Entonces, supongamos que este es el perro que se encuentra en la calle y acá estaría el niño. De modo que se forma un ángulo de depresión de 37 grados. Entonces, como la definición de ángulo de depresión nos dice que esta sería como la línea imaginaria que se forma entre la línea paralela a donde está el niño, o sea, en dirección a donde está el niño, con el ángulo que tiene de visión el niño. Entonces, sería este ángulo de acá, que valdría 37. Nos dice si la altura del edificio es de 9 metros, a qué distancia de la base del edificio se encuentra el perro. Es decir, que lo que nosotros estamos buscando es esta distancia que hemos nombrado D, esta distancia de acá. Entonces, acá se nos forma el ángulo de 90 grados y como el suelo sería paralelo a esta otra línea imaginaria, entonces este ángulo que vale 37 sería este mismo ángulo de 37 grados. Entonces, acá tenemos que tangente de 37 va a ser igual a 9 sobre D, porque tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, opuesto de este ángulo sería este valor de acá que vale 9 sobre adyacente que sería D. Entonces, despejando a D, D pasaría a multiplicar y tangente de 37 pasaría a dividir. Entonces, D va a ser igual a 9 entre tangente de 37. Acá sería, en la calculadora pondríamos tal cual 9 entre tangente de 37, ya no tangente inversa porque no estamos encontrando ángulos, sino que estamos encontrando un lado. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado de identificar cuándo van a aplicar tangente inversa y cuándo solamente tangente o cualquier otra razón trigonométrica, porque acá solamente va a ser 9 entre tangente de 37. Y eso nos da como resultado 11.94 metros. Entonces, como son problemas de aplicación, recuerden que siempre tienen que concluir. Entonces, como nos preguntaba la distancia del edificio al perro, entonces la distancia del perro a la base del edificio es de 11.9 metros.